Oremos entonces, digámosle: Padre, gracias te damos por enriquecer nuestras vidas al regalarnos una semana donde no dudamos, tu gracia nos sostiene, tu misericordia es más dulce que la miel. Gracias te damos, Padre Celestial, porque sabemos que nada acontece a nuestra vida sin que tú lo permitas. Gracias por este remanente fiel de personas que están ahí pendientes de ser edificados a través de este programa. Gracias te damos, bendito Salvador. Gracias, Dios soberano. Permítenos reflexionar en esta serie del libro de los jueces, que tu palabra ilumine nuestro camino. Lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado. Desde ya, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Continuamos desarrollando la serie Dios gobierna. Hemos encontrado caos en medio de la generación precisamente que el libro de los jueces nos presenta. Muere la generación de Josué, se levanta una nueva generación que no conocía a Dios, y es ahí donde las personas encontraron, voy a decirlo, una determinación. Y la determinación era que cada quien hacía lo que bien le parecía. Ya hemos hablado de varios libertadores. En tiempos de liberación que el Señor concedía por medio de un juez, Dios le daba la victoria al pueblo. Si no había un juez, el pueblo se desenfrenaba, olvidaba a Dios y vivían periodos de cautividad. Ya hemos hablado de Otoniel, de Sangar, de el canto de Débora misma. Ahora corresponde precisamente que meditemos en el libro de los jueces, capítulo 6. Como referencia solo voy a leer el versículo 12 y posteriormente voy a estar citando toda la historia de Gedeón. De ese personaje vamos a estar hablando. Vamos al libro de los jueces entonces, capítulo 6, versículo número 12. Dice la palabra del Señor: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Una vez más. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. De ahí el tema: Jehová está contigo. Es importante mencionar algunos aspectos dentro de la estructura de este capítulo 6, precisamente de la historia de Gedeón. En esta ocasión exploraremos esta historia. Uno de los grandes héroes que aparecen en el libro de los jueces, llamado Gedeón. Todos los cristianos vivimos en una constante tensión. Cada creyente se enfrenta a temores, enemigos, tentaciones que pueden provocar aquellas dudas, retrocesos en el caminar con Cristo. Incluso pueden llevar a querer abandonar la fe de las personas. Sin embargo, la gran noticia es que nos brinda esta escritura que nos enfrentamos de todas situaciones, pero que no estamos solos. Dios está con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo, quien nos transforma, nos fortalece, por qué no decirlo, nos guía y enseña con paciencia. La historia de Gedeón nos ilustra esto precisamente. Vemos cómo la presencia de Dios en Gedeón venció su cobardía, transformándolo en un valiente libertador. Vemos además cómo Dios lo usó para vencer a sus enemigos. No obstante, se nos presenta también como una advertencia a ver cómo Gedeón, al olvidar darle la gloria a Dios, va a conducir a todo Israel de vuelta a la idolatría. Desde la perspectiva humana, esta historia da a conocer cómo los cristianos enfrentan desafíos para mantener su fe en Jesucristo en medio del caos, en medio de una situación conflictiva, caótica. Desde la perspectiva divina, nos revela cómo Dios, a través de personas comunes y pecadoras como usted, como su servidor, logra los propósitos en medio del caos para la gloria de Dios. También nos muestra este relato cómo Dios trabaja en nuestras vidas y cómo, a pesar de nuestros pecados, miedos y dudas, Él se va a glorificar. Gedeón refleja esta realidad y nos predica este mensaje de manera ilustrativa. Por todo esto, a través de este tema, a través de este recurso, es mi intención mantener firme precisamente en Cristo Jesús, que Él es nuestra única esperanza. ¿Cómo mantenernos firmes? ¿Cómo mantenernos en victoria?
En primer lugar, lo que el Señor le dijo a Gedeón por medio de este versículo que acabamos de citar es: el Señor está contigo, valiente guerrero. Note qué importante es esa expresión: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Cómo lo trata Dios? Lo trata como un guerrero, como una persona que va a influir. La victoria de Dios sobre nuestra incredulidad debe de ser trascendental. Iniciaremos con la historia de conversación de Gedeón. En esta parte del libro de los Jueces se encuentra la narrativa. ¿A qué me refiero? A cómo Israel precisamente estaba subyugado bajo ciertos reglamentos que algunos opresores, sobre todo los madianitas, habían puesto precisamente en los corazones de estas personas. Y es ahí donde cobra precisamente valor la enseñanza. La presencia de Dios trabaja en la vida de un incrédulo, como la presencia de Dios trabaja en la vida de una persona. Alguien lleno de miedo, lleno de cobardía, para transformarlo en un valiente guerrero libertador de su pueblo. Veamos el contexto, versículo 1, Jueces capítulo 6. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Aunque el sufrimiento de Israel en manos de los madianitas duró solo 7 años, fue uno de los peores que relató el libro de los Jueces. ¿Por qué? Porque los madianitas son descritos como langostas, que a diferencia de otros pueblos que deseaban conquistar la tierra de Israel, los madianitas saqueaban sus granos, saqueaban los animales, dejándolos a los israelitas en una profunda pobreza, es decir, en una insatisfacción. Con miedo, Israel se vio obligado a esconderse en cuevas para evitar ser saqueados. Exactamente en medio de esa situación, encontramos a Gedeón. En un lagar se le aparece precisamente el ángel del Señor, dice el versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ahí nos está describiendo más detalles. Aquí hay dos cosas impresionantes. En el sentido de que Dios tiene siempre todo bajo su perfecto control. ¿Por qué digo eso? Porque es importante que recordemos lo que Él le ha dicho en la historia, sobre todo en el versículo 2. Jehová está contigo, guerrero valiente. Oiga qué interesante. Dos cosas ahí. Aquí hay estos elementos impresionantes. En primer lugar, que se llama valiente guerrero, algo que en ese momento no era. Pero recordemos que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. No, ahí está un personaje todo miedoso, todo atemorizado. Ya vamos a seguir redactando la historia. Pero ¿por qué Dios le llama guerrero valiente? Si lo que menos tiene Gedeón es fuerza, habilidad, destreza. Así, cuando Dios lo nombra es por el tipo de persona en quien lo iba a convertir. Entonces, efectivamente, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En segundo lugar, la frase Dios está contigo es significativa. ¿A qué me refiero? Es la misma que Dios le habló a Moisés, a Josué, cuando le ordenó a entrar en la tierra prometida. A María, cuando le fue anunciada para concebirle a Jesús allá en el Nuevo Testamento. Es la misma frase que Dios nos dice en Mateo capítulo 28, que se la dice no a los grandes héroes de fe, Josué, Moisés, María y todo lo que usted quiera, sino las dice a nosotros, a usted que me está viendo, a usted que me está escuchando. Mateo 28, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no te abandona. Dios nunca te ha abandonado. ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón? ¿Miedo? ¿Excusas? Gedeón hace 3 preguntas. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Dónde están sus maravillas que me han contado mis padres? ¿Y dónde está acaso? ¿Será que nos ha abandonado Dios? Son preguntas que hoy en día muchos se hacen cuando el sufrimiento viene a sus vidas. ¿Qué hizo Dios? Dios le promete, yo estaré contigo.
y lo envió a derrotar a Madián. Vemos cómo Dios comienza precisamente a tejer con su paciencia la conversión de una persona que se resiste a su llamado. Inmediatamente Gedeón le pide una señal para saber si realmente era Dios. Eso lo encontramos en Jueces, en este mismo capítulo, del versículo 17 en adelante. Al reconocer que el ángel del Señor dijo: hoy que he visto al Señor, voy a morir. Pero esa vez, le presenta la voz. Y la voz divina de Dios le dice: el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Aquí hay otros detalles que necesito destacar, pero deme tiempo. La importancia de admirar específicamente lo que Dios está haciendo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en la vida de Gedeón? Pues está tratando de llamar su atención. En lugar de reprenderlo por su incredulidad, Dios y su miedo, ¿qué hace Dios? Tuvo paciencia, lo soportó para convertirlo después precisamente en una persona que iba a dar, voy a decirlo de esta manera, iba a ser un guerrero valiente. Tuvo paciencia, lo soportó para convertirlo después, pues Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, en justicia. La paciencia de Dios no es una debilidad. Présteme atención. La paciencia de Dios para nuestras vidas, para la vida de la otra persona, para la vida de un familiar, no es una debilidad de parte de Dios. Es una manifestación de su poder. Pues se requiere más poder para retener, voy a decirlo, es una bendición poder contar con esa misericordia de parte de Dios. Se requiere mucho más poder para retener la venganza que ejecutarla. Dios no actúa en justicia, voy a decirlo, con justicia inmediatamente. ¿Con la intención de qué? De que la persona enmiende su error, de que la persona se arrepienta de lo que ha dicho, de que la persona se arrepienta de los pecados que ha cometido. Es por esa paciencia que Dios, que usted y su servidor fuimos salvados en Cristo, a pesar de pecar por muchos años. Es por la paciencia que Dios que corremos la carrera. Es por la paciencia de Dios que peleamos buena batalla. Que en medio del caos en el cual estamos inmersos, gozamos de una paz que solamente Cristo da, cuando no la merecemos. Por eso debemos estar agradecidos con ese Dios. ¿Por qué? Porque con su paciencia Él va tejiendo, como una persona que va ahí, está ahí a punto de coser algo y está dando una costura muy fina. Así es Dios con nosotros. Tiene mucha paciencia para poder dar cobertura a las costuras que nuestra vida necesitan, a las grietas que hemos dejado por malas decisiones. Su vida en nosotros, a pesar de nuestro propio pecado, es la paciencia de Dios. Después de todo esto, Dios le ordena una prueba a Gedeón: que derribe el altar de Baal de la casa de su padre. Gedeón acepta y lo derriba. En este punto vemos tres verdades. La primera es que el problema de Israel no eran los madianitas, eran los Baales. Así como en nuestro caso, el problema no es el cáncer, no es el vecino, no es el jefe, no son los hijos, no son los padres, no son los ídolos, si usted me lo permite, de nuestro propio corazón. Lo que Dios estaba mostrando al derribar a los Baales era que ellos no podían tener a Dios como su libertador mientras tenían a Baal fuera precisamente de su Dios. A eso me refiero. La segunda verdad es que para confiar en Dios debemos vencer el miedo a los hombres. El temor al hombre es como un lazo que te aprisiona y que te lleva a no ser leal a Dios, sino a los hombres. La tercera verdad es que según la Escritura debemos ser leales a Dios antes que a los hombres. Gedeón no odió a su papá ni lo irrespetó, pero sí derribó los ídolos que él había mandado hacer. Jesús dijo: quien no deja a padre y a madre, amigos, por causa de mí, no es digno precisamente de mí. Analiza, examine estas palabras.
¿Te has alejado de tus familiares que realmente están pecando contra Dios? ¿Eres capaz de alejarte y cumplir lo que dice la Escritura? Ni siquiera comáis con ellos. ¿Estás dispuesto a ser más leal a Dios que a los hombres? Lo que estoy diciendo es bastante doloroso, pero recuerda que hay mayor gozo en nuestra obediencia a Cristo que en la lealtad a quien está contra Él. No podemos ser leales a Dios y a los hombres al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que pasó en esta historia de Gedeón? Dios lo manda a botar esos ídolos que su padre precisamente había levantado como una afrenta a Dios. Luego vemos que los madianitas acamparon en el valle. Jueces capítulo 6 versículo 33. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Su transformación llama a todos a luchar contra los madianitas. Sin embargo, seguía dudando de Dios. Le pide una segunda prueba. En primer lugar, porque aún no se había convertido. Para Gedeón, Dios era una deidad, le llama el creador, y quería descubrir quién era esa deidad. Y en segundo lugar, ¿cuál era el objetivo de Gedeón? Aquí lo vemos, porque quería saber si en verdad Dios había derrotado a Baal, controlando al dios o Baal de la lluvia o el rocío. ¿Cuál fue la respuesta de parte de Dios en todo esto? Paciencia. Paciencia, porque no es normalmente lo que Dios hace, usar señal. Bueno, su Hijo Jesucristo vino y la generación le pedía señal. Y él dijo estas palabras: señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Arrepiéntanse, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, no había negocio. No había, voy a decirlo, otro mensaje. Era el único mensaje de Jonás. Entonces Dios dice, Jesucristo dijo en su ministerio: señal no le será dada a esta generación incrédula y perversa. Entonces acá vemos que Dios le está dando señal. Está cumpliendo, voy a decirlo, lo que Gedeón está pidiendo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en todo esto? Yo veo paciencia. Dios aceptó la prueba. Esto nos da seguridad de que la buena obra que Dios comenzó en Gedeón y que ha comenzado en ti, la va a perfeccionar. Al día siguiente habían 32,000 guerreros. Jueces capítulo 7 versículo 2. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga: mi propia fortaleza me ha librado. Así Dios invita a irse a los que tuvieran miedo, porque el miedo se contagia, el miedo se va a apoderar. Si usted habla con personas miedosas, tarde o temprano el miedo se va a apoderar de su vida. Luego otra prueba, quedaron únicamente 300. Ahí le resumo la historia. Dios le predica a Gedeón en Jueces capítulo 7 versículo 7: lo salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos, le dice. Que todos los demás del pueblo se vayan. No necesitamos a nadie más, dijo el Señor. Cada uno a su casa. Luego, Jueces 7:9. Aquella misma noche, el Señor le dijo a Gedeón: levántate, desciende contra el campamento, porque lo he entregado en tus manos. Armamos ya el cuadro del contexto. Pero luego, en su gracia, Dios le dice a Gedeón: si tienes miedo, baja al campamento y oirás lo que dicen. Gedeón baja, escucha un sueño de uno de los soldados acerca de un pan de cebada que arrasaba con todo el campamento de los madianitas. La interpretación fue que Gedeón era ese pan y que Gedeón iba a devastar a todos los madianitas. Jueces 7:15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y la interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento de Madián.
Estamos viendo el momento exacto en que Gedeón se convirtió. Él creyó precisamente en el evangelio que Dios le predicó. Por eso Gedeón proclama: Dios ha entregado en nuestra mano a los madianitas en tiempo pasado. Gedeón lo dice con fe, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No había enfrentado al enemigo y hoy sí, él ya se sentía un guerrero. Hoy sí, él ya tenía la capacidad. ¿Pero por qué? Porque Dios lo ha labrado, porque Dios ha obrado en él. Dios obtuvo la victoria sobre la incredulidad de Gedeón, y eso es lo que yo destaco, no en sí la batalla. Esta es también nuestra historia. Mientras más insistimos en dudar de Dios, más insistió él, Dios, en su paciencia para nuestra salvación. Entre más intentamos huir, entre más excusas poníamos, Él se fue acercando más a nosotros. Bien, dice el profeta, con cuerdas de amor los atraje. Mientras más lo negamos, más nos amó, convenciéndonos de que Él es el Redentor. Él es el Salvador que ha perdonado nuestros pecados. Oigan, hermanos, realmente a mí me alegra saber todo esto. Que aunque éramos personas que dábamos, voy a decirlo de esta manera, que no hacíamos caso a las cosas de Dios, Él tuvo paciencia con nosotros. Que aunque nos iban a evangelizar, tirábamos la puerta a las personas. Pero la luz de Cristo un día nos iluminó. Y gracias a la paciencia de Dios, es que ahora nosotros somos guerreros valientes, guerreras de Cristo Jesús. Bien dice Romanos capítulo 2 versículo 4: ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento? En la historia de Gedeón vemos la paciencia de Dios para nuestra conversión. Y hasta el día de hoy Dios sigue teniendo paciencia con muchas personas, con nosotros mismos, con nuestra debilidad. Esa es la función del Espíritu Santo como el Paracleto, ser nuestro sustentador, nuestro consolador, el que nos fortalece, el que nos guía, el que disipa nuestras dudas, recordándonos la palabra, el que nos acompaña en nuestras luchas. A quien Dios ha escogido, a quien Dios escoge, lo salva. Nada ni nadie puede impedirlo, ni nuestros pecados. A esto le llamamos gracia irresistible. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado de nuestras vidas. Aun cuando nosotros precisamente no logremos desarrollar, voy a decirlo, una efectividad. Al contrario, quizás tenemos miedos, dudas, pero ahí es donde la gracia de Dios llega a nuestra vida. En segundo lugar, la victoria de Dios sobre nuestros enemigos. La historia de Gedeón no termina aquí, sino que apenas comienza. Lo que hemos visto hasta ahora es una conversión, es el relato de la paciencia y la efectividad de Dios sobre la vida de Gedeón. Una vez convertido, Dios estaba con él, estaba lleno del Espíritu Santo y fue enviado a la batalla. Los soldados siguieron las indicaciones de Gedeón cuando gritaron precisamente: quebranta las vasijas que cubrían sus antorchas. ¿Qué pasó? Dios provocó que los enemigos se mataran entre sí. Algunos huyeron y Gedeón envió soldados para perseguirlos y solicitar ayuda de la tribu de Efraín. Ellos capturaron y decapitaron a 2 jefes madianitas, Oreb y Zeeb. Lo que podemos observar acá es que Gedeón se convierte en un ejemplo de fe, encontrando su nombre en Hebreos 11, lo que se le llama como la galería de la fe. Esta historia entonces nos enseña algo importante en medio del caos. Dios levanta héroes inverosímiles de los lugares menos esperados. Todo para su propia gloria, para la gloria de Dios. Esto es relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque como cristianos sufrimos por causa de Cristo. Somos odiados por el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente odian a Cristo. Pero en todo somos victoriosos por el poder de Dios que está en nosotros. Viendo cómo la presencia de Dios asegura la victoria sobre los enemigos,
debemos sentirnos animados. Aunque Israel persistió en su infidelidad, Dios se mantuvo fiel y persistió en su propósito. Compasivamente levantó a Gedeón para liberar a su pueblo rebelde y lo preparó pacientemente para ser un valiente guerrero. Dios lo convirtió, Dios lo salvó, Dios lo ayudó y Dios lo empoderó por medio del Espíritu Santo. Precisamente es el Espíritu Santo lo que distingue a un cobarde de un valiente, que marca el antes y un después, la diferencia entre la derrota y la victoria sobre el pecado. Y resulta que tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Hemos sido sellados, bautizados, regenerados por Él. Gracias a Él nos discipulamos, adoramos al Señor, escuchamos y entendemos su palabra y oramos cada día a Cristo. Es el mismo Espíritu que nos impulsa a desear hacer su voluntad y nos capacita precisamente para llevarlo a cabo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 28, que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios del mundo y glorificarse a sí mismo. Por tanto, no temas, Dios está contigo. El Espíritu Santo habita en ti y Dios está a tu lado. La buena obra que Él ha comenzado, la va a concluir, la va a terminar. Él te ama profundamente. ¿Me está escuchando? No se sienta solo, no se sienta derrotado, no se sienta despedazado. Él está contigo. Ama, voy a decirlo de esta manera, da continuidad al amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La vida cristiana no se trata de que seas perfecto, sino de que Cristo, que es perfecto, viva en ti, independientemente de los enemigos que enfrentes, ya sea la duda, el miedo, amar o ser amado, la soledad, el abuso, la violencia, lo que sea, o cualquier otra circunstancia. En Cristo somos más que vencedores. El Espíritu Santo nos consuela, nos ayuda, nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos guía, nos dirige, nos encausa amorosamente. Así como Dios le dijo a Gedeón, en Cristo somos valientes guerreros. Los vencedores, precisamente, que habla el libro de Apocalipsis, es que confiemos, que mantengamos firme precisamente nuestra posición. Por eso leía el texto base precisamente de Jueces, donde Dios precisamente le dice a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dijo esas palabras, aun cuando él no era un guerrero valiente. Faltaba mucho tiempo, Dios iba a construir en él. Deja que Dios siga obrando a favor de tu vida. Deja que Dios siga obrando a favor de tu necesidad. Puede que tengas objeciones, como decir, no sabe cómo soy yo, ese predicador que está en las redes sociales, a ver qué dice. Pero recuerda que Dios utiliza lo inverosímil para su gloria. No te fijes en lo que no puedes hacer. Mejor pon tu confianza en el gran poder que Dios tiene, su paciencia. Aférrate a Cristo, lucha en Cristo, no retrocedas tu fe, vive la vida cristiana, cree en las promesas de Dios, pues Él está contigo. Y el último detalle, la victoria de Dios sobre nuestras tentaciones. La historia de Gedeón terminó trágicamente, y tengo que cerrar de esta manera. A partir del versículo 8, del capítulo 8, versículo 4, ya no se menciona a Dios. Poco a poco Gedeón comenzó a olvidarse de Dios. Lo sabemos por las malas decisiones que él tomó. Dejó la tierra prometida para perseguir a 2 reyes madianitas. Ante la negativa de sus hermanos de Sucot y Peniel de ayudar a sus soldados, prometió venganza. Tras capturar a los reyes, destruyó Sucot, mató a los hombres de Peniel y mató también a los 2 reyes, pero por venganza personal. En este punto vemos a un Gedeón completamente diferente. Dejó de ser un líder y se convirtió en un tirano, que se dejó llevar precisamente por el poder. Olvidó que la gloria le pertenece a Dios y que fue el Espíritu Santo quien lo capacitó para vencer a los madianitas. El pueblo le ofreció hacerlo rey y él desistió. Sin embargo,
su comportamiento reflejó el de un rey. Pidió a cada uno que le entregara sus zarcillos de oro, recordando la historia de Aarón y el becerro de oro, por ejemplo, para hacer un efod, e hizo que todos lo idolatrasen. Jueces 8:27. Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó ahí. Y esto vino a ser la ruina para Gedeón y su casa. Al seguir su propia agenda geopolítica, militar, no la agenda de Dios, ¿qué pasó? Gedeón llevó a la idolatría al pueblo. Al que tenía que librar de ella, terminó dañando a quienes tenían que proteger, a quienes tenían que liberar. Los volvió esclavos. Y no solo eso, sino que, creyéndose rey, comenzó a tener concubinas. Y al hijo de una concubina le llamó Abimelech, que significa mi papá es rey. Este final de Gedeón nos sirve de advertencia. Bien, dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado y no caiga. Después de convertirse, Gedeón fue un ejemplo, según Hebreos 11, de cómo debemos vivir nuestra fe sin miedo, confiando en Dios y sus promesas, y cómo somos usados para su gloria. Pero por otro lado, su final es un ejemplo de lo que por fe tenemos que evitar. Así que Gedeón es una advertencia. En primer lugar, es una advertencia de cómo podría ser el final en tu vida si por orgullo tú no crees en las prácticas de la verdad que Dios hace en tu vida. En segundo lugar, es un ejemplo de cómo tu corrupción puede llevarte a dañar lo que has supuesto cuidar y amar, como tu propia familia. En tercer lugar, es una advertencia de cómo pasar los límites morales. Si pasas los límites, te autodestruyes, te haces un daño colateral. Hay quienes piensan que pueden coquetear con el pecado y no quemarse. Coquetear con el peligro es dejarse vencer por él. Jesús dijo, si tu mano es ocasión de pecar, córtala. También es un ejemplo de no idolatrar a los líderes de una nación, autoridades generales, amigos, pastores o cualquier otra persona que ostente autoridad. El único ser que merece devoción total, veneración, adoración es Jesucristo, el único. No debemos poner nuestra confianza en los hombres, sino en Dios. Por lo tanto, hermanos, hermanas, solo confiemos en Cristo. Le animo. Pero la buena nueva es que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos vencer y, por supuesto, dar cobertura a la gracia y la misericordia de Dios. De toda tentación Él nos puede librar. La Escritura nos asegura que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Este pasaje no se refiere solo al futuro, sino también al presente. Dios ya nos ha provisto una salida para cualquier tentación a través de Cristo y a través de su palabra. El Espíritu Santo habita en nosotros y tiene el poder de ayudarnos a evitar el pecado. Por tanto, mantente firme en vivir para Cristo, porque Él cada día está contigo. Y quiero que en este día usted memorice estas palabras precisamente para que usted le saque provecho a este versículo. Cuando el ángel de Jehová se le apareció, le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Usted diga esas palabras. Jehová está conmigo y nunca me va a abandonar. Y aunque sea infiel, Él permanece fiel para conmigo. Que el Señor nos ayude y podamos disfrutar de lo que Dios cada día nos concede. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso, compasivo. Gracias por llenarnos de tu gracia infinita. Gracias porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Para ti no hay nada que sea imposible. Gracias, Dios mío, por este espacio de reflexión de tu palabra, que tú nos concedes poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias te damos por el consejo de tu palabra, el cual hacemos bien en recibir.
No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.